¿Qué tal? Buenas tardes. Iván Hernández García de la Maestría de Administración Estratégica en el módulo de Planeación y Control Estratégicos. En el siguiente video vamos a hablar acerca de los temas de control estratégico y de cultura organizacional. Vamos a comenzar con la definición de control estratégico con base en la literatura. Torres y Torres 2014 establecen que el control estratégico es un proceso mediante el cual la organización evalúa si sus estrategias están siendo implementadas de manera adecuada y si los resultados obtenidos corresponden a los objetivos establecidos. Por lo que una vez dicho lo anterior, a continuación vamos a pasar a definir el marco conceptual, es decir, los principales elementos del control estratégico. Como se puede apreciar, el marco conceptual del control estratégico está conformado por 7 elementos, siendo precisamente las definiciones, la importancia, las fuentes, el criterio, los costos, los tipos y los síntomas. Por lo que a continuación vamos a definir cada uno de estos elementos de manera muy simple para que puedan ser entendidos. Comenzando con las definiciones y como ya se mencionó anteriormente, el control estratégico es un proceso mediante el cual la organización evalúa y asegura que sus estrategias se estén implementando de manera correcta y si los resultados obtenidos corresponden a los objetivos establecidos. Por lo que una vez entendido lo anterior, a continuación pasaremos con la definición de la importancia. Ahora bien, respecto al concepto de importancia, este nos permite verificar el avance hacia los objetivos estratégicos. Por otro lado, también asegura la adaptación de la organización en un entorno dinámico. Asimismo, facilita la detección de errores y riesgos antes de que se vuelvan críticos. Por otro lado, también genera aprendizaje organizacional y mejora continua. Y finalmente, contribuye a la alineación de todas las áreas hacia un mismo propósito. En cuanto a las fuentes, estas se dividen en 2, siendo las fuentes internas que están conformadas por reportes financieros, indicadores de productividad, desempeño de proyectos, clima organizacional, así como satisfacción del cliente interno, que en mercadotecnia se le conoce como endomarketing. Por otro lado están las fuentes externas, que están formadas por información de mercado, análisis de competencia, regulaciones gubernamentales, tendencias tecnológicas, así como factores sociales y culturales. El concepto de criterio se refiere a las bases o a los estándares que se usan para medir y evaluar el desempeño estratégico. Estos criterios deben ser claros, con objetivos bien definidos, medibles, es decir, cuantificables o al menos observables, relevantes, es decir, alineados a la estrategia, y comparables, que permitan contrastar resultados esperados con los alcanzados. Respecto a los costos, implementar el control estratégico implica diversos costos, entre los que se encuentran costos financieros, como lo pudieran ser sistemas de información, consultorías o auditorías, costos en tiempo, en donde podemos mencionar análisis, reuniones de evaluación, retroalimentación. También están los costos humanos, como lo son las capacitaciones y la propia resistencia al cambio. Y es importante mencionar que el control estratégico, aunque representa una inversión inicial, su beneficio es mayor porque reduce el riesgo de un fracaso en un futuro. Ahora bien, en cuanto al concepto de tipos, estos suelen clasificarse de la siguiente manera. Un control previo, es decir, que se ejecuta antes y anticipa problemas. Un control concurrente, que se realiza durante la ejecución de una estrategia. Un control de retroalimentación, que es después de los resultados para comparar con lo planeado. Y un control adaptativo, que se enfoca en ajustar la estrategia a los cambios del entorno. Finalmente, en cuanto al elemento de síntomas, estas son señales que indican fallas o debilidades en el control estratégico, como lo pudieran ser incumplimiento frecuente de metas, falta de información confiable oportuna, resultados diferentes de lo planeado sin explicación clara, descoordinación entre las áreas,
altos niveles de resistencia al cambio y un desajuste entre lo que la estrategia busca y lo que la organización ejecuta. A continuación, se van a mencionar algunos factores que son de suma importancia dentro del control estratégico. Siendo el primero de estos, los roles que juega, que es vigilar la congruencia entre la estrategia formulada y la ejecución, prevenir desviaciones críticas, así como facilitar decisiones de ajuste. Un segundo factor es el lugar en el que se realiza, que es principalmente la alta dirección, aunque involucra áreas funcionales para el suministro de información. Por otro lado, otro factor son las fuentes de información que, como ya se mencionó, son internas y externas, siendo las internas reportes financieros, desempeño operativo, satisfacción del cliente y dentro de las externas encontramos el mercado, la competencia y las regulaciones. Un cuarto factor es el costo, que de igual forma ya también se mencionó, que implica los recursos financieros, tecnológicos y humanos, y aunque es costoso, su valor radica en evitar errores estratégicos que podrían ser más graves. Aunado a lo anterior, ahora abordaremos el tema de la cultura organizacional. Mendoza 2011 establece que la cultura organizacional se entiende como el conjunto de valores, creencias, normas, símbolos y comportamientos compartidos que guían la manera en que los miembros de una empresa actúan. Una vez dicho lo anterior, ahora procederemos a revisar sus principales elementos. Como bien se puede apreciar, los principales elementos de la cultura organizacional son los siguientes: valores, creencias, normas, símbolos y comportamientos. Respecto a los valores, son los principios fundamentales que guían la conducta de la organización y de sus miembros y representan lo que una empresa considera importante, como lo pudiera ser innovación y creatividad, responsabilidad ambiental, honestidad y servicio al cliente como ejes centrales. En cuanto a las creencias y supuestos, estas son ideas compartidas sobre cómo funciona la organización y el entorno, y muchas veces son tácitas y difíciles de cuestionar. Un ejemplo pudiera ser el lema de Toyota de siempre se puede mejorar, el cual es un supuesto de mejora continua. En cuanto a las normas y reglas no escritas, estas son pautas de comportamiento que, aunque no estén formalmente documentadas, orientan respecto a cómo las personas deben actuar dentro de la organización. Algún ejemplo pudiera ser que, aunque no esté escrito, todos sabemos de que el jefe es el último que sale de la oficina. Ahora bien, los símbolos y rituales se refiere a expresiones visibles de la cultura, como lo pudieran ser logotipos, uniformes, tradiciones, celebraciones o prácticas recurrentes que refuerzan la identidad de la organización. Un ejemplo pudiera ser las reuniones semanales de inicio de semana con mensajes motivacionales, así como también la decoración de oficinas, que pudieran ser abiertas, modernas, tradicionales, que reflejen valores de innovación o jerarquía, etc. Finalmente, en cuanto a los comportamientos observables, estas son las conductas visibles y medibles de los miembros que reflejan los valores y normas de la empresa, como pudiera ser un trato digno al cliente. A manera de conclusión y de reflexión, a continuación se responderán 2 preguntas con base en todo lo mencionado previamente. La primera pregunta es: ¿por qué es importante conocer qué generaciones están presentes en la empresa? Bueno, según Rojas, sin fecha, refiere que porque cada generación tiene valores, expectativas y estilos de trabajo distintos. Además, conocerlas permite diseñar estrategias de motivación, comunicación y liderazgo más efectivas. Desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con el autor. Claramente, las personas de la generación Z o Y van a trabajar muy diferente a las personas de la generación X. Aunque si bien es cierto, hay una forma de homologar el trabajo, sin embargo, cada quien tiene su forma de hacerlo. Y ninguno está bien y ninguno está mal. Es muy importante conocer
qué tipo de personas están en la empresa, las edades, los rangos, las generaciones y demás, como bien se mencionó, precisamente para saber la forma en cómo ofrecer o cómo entregar el trabajo para que asimismo estas personas lo realicen de manera correcta y adecuada. La segunda pregunta es, ¿por qué se debe conocer si las personas se tratan bien entre sí? Bueno, la empresa de software enfocada a empresas, SAP, en 2023 explica que es importante conocer si los empleados se tratan bien entre sí porque el trato interpersonal influye directamente en la cultura organizacional, la colaboración, la satisfacción laboral y en consecuencia en la productividad y en la ejecución de la estrategia. Nuevamente estoy de acuerdo con lo que menciona el autor. Es muy importante que el personal de recursos humanos o quien corresponda esté al pendiente y esté al tanto del trato y la forma en cómo se llevan los compañeros de un área en particular. Si se llega a detectar de que hay problemas, de que no se llevan bien y demás, es importante hacer los cambios correspondientes. Por experiencia me consta de que cuando en un área hay un ambiente nocivo y las personas no se llevan bien, afecta desde luego a la operación de la empresa. Asimismo, y caso contrario, cuando hay un ambiente armonioso, también afecta, pero para bien. Así es de que es muy importante revisar esa parte. No se puede tolerar ningún tipo de malos tratos entre compañeros, ningún tipo de acoso laboral. Debe haber cero tolerancia desde mi punto de vista.